Por motivo de las fechas que se están viviendo y de todas las cosas que están pasando en el mundo, hoy vamos a ver un tema que ya hemos considerado en varias ocasiones, pero siempre desde un ángulo diferente. Se intitula Dios quiere vivir con nosotros. Lo hemos visto en muchas formas, pero estos recorderis son absolutamente necesarios, que es lo mismo que pasa con los devocionales que recibimos por la mañana, aunque ya son cosas que quizás sepamos. Nuestra actitud de humildad hace que volvamos a entender aspectos que antes no habíamos recibido y recordemos otros que se nos habían de pronto difuminado. El ser humano es extraño, porque con frecuencia hace una cosa, pero dice otra. Entonces imaginemos a dos creyentes de polos opuestos. El primero, estaríamos viendo a un creyente que está viviendo su vida sin Cristo. Es algo así como que un hijo estuviera viviendo como huérfano a pesar de tener a su padre vivo, simplemente porque no está a gusto con su padre. La comparación tiene que ver con la vida de muchos creyentes que, sabiendo lo que Dios quiere, sin embargo no se someten a su voluntad por miedo o por rebelión o por falta de comunión exactamente con todo lo que Dios dice. Pero el Señor ve desde el cielo a muchos que se llaman cristianos, pero que viven sin Cristo, excepto por unas pocas horas a la semana. Hablan, pero no dicen más que superficialidades, y actúan y pues no hacen cosas profundas, sino todas son mundanas. Pero por el contrario, consideremos el opuesto. Supongamos que nos encontramos con un creyente lleno de la presencia del Señor. Lo primero que vamos a percibir es que la paz está llenando esa vida, a pesar de los conflictos que pueda haber. Ese creyente está lleno de paz y lleno de plenitud espiritual, que no necesita convencernos con muchos discursos. Eso se percibe, se siente. Uno dice, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué es lo que tanto lo llena que se ve plácido y tranquilo? Entonces, en resumen, tenemos el contraste entre un creyente que dice pero no hace, y uno que no dice mucho, pero que está constantemente haciendo la obra de Dios. Eso es lo que la Biblia registra en varios pasajes en los que Dios nos pregunta, o le pregunta mejor a su pueblo, ¿qué hizo para alejarse de él? Por ejemplo, en Jeremías 2.5 dice así, Jeremías 2.5: así dice el Señor, ¿qué falta hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y anduvieron tras la vanidad y se volvieron vanos? Algunos, creo yo, dirán, pero pastor, ¿usted por qué siempre nos habla de los creyentes tibios y apartados y los creyentes que como que no están convencidos? Hermanos, porque simplemente esa es la mayoría del pueblo de Dios. Es muy triste, pero esa es la realidad. La misma palabra lo profetizó. Habla del remanente como la porción escogida de entre una muchedumbre grande. Entonces, nosotros como creyentes somos el remanente del mundo. Pero entre los creyentes hay un remanente que es el de los espirituales, de entre los carnales. Y aún dentro de los espirituales hay otro remanente que podríamos llamar el de los íntimos del Señor. El Señor tiene muchos siervos que le trabajan bien, que son espirituales, pero no son esos íntimos. Eso lo vemos a lo largo de los evangelios. Cuando el Señor iba a hacer algo especial, por ejemplo, cuando subió al monte de la transfiguración, se llevó a 3 nada más.
a Pedro, a Juan y a Jacobo. Parecía ser que ellos eran los que se habían conectado directamente con su corazón. Vemos a Juan recostado en el pecho del Señor en la noche de la última cena. Vemos a Pedro constantemente rodeando al maestro de preguntas. Entonces, hay diferentes niveles de cercanía con Dios. Cada cual escoge cuál nivel quiere. Algunos escogen el de la simple simpatía con la doctrina cristiana y entonces se convierten en asistentes a las iglesias. Otros deciden empezar a luchar con el pecado y creer que el Espíritu Santo es el que ayuda, y entonces pasan al nivel espiritual. Pero los últimos son aquellos que no están contentos solamente con cumplir la palabra para el espiritual, sino que quieren llegar al nivel de un Enoc que caminó con Dios, a un Abraham y un Moisés que fueron amigos de Dios, a un Pablo que recibió toda la revelación de la iglesia por su continua comunión con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Cada uno de nosotros toma esa decisión, de eso se trata el tema de hoy. Pero el Señor siempre quiere morar en nosotros, independientemente de nuestro nivel de compromiso. En Isaías 1, del 2 al 3 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La queja del Señor aquí es sobre ese grupo que, llamándose creyentes, pueblo de Dios, sin embargo no viven un nivel espiritual, un nivel de cercanía, un nivel de comunión. Viven, si acaso, ritualmente, si acaso congregándose, y pare de contar, pero su corazón está lejos del corazón de Dios. Siempre va a haber esa queja de parte de Dios. Él está buscando que tu corazón esté muy cercano a Él. En estos pasajes Dios está mostrando con dolor incluso la infidelidad de su pueblo y los hace reflexionar sobre ese alejamiento de Él y la preferencia que tiene el pueblo sobre las cosas vanas y pecaminosas, que es lo que veíamos un poco ayer, la vanidad, que hace que sean más importantes cosas materiales que son completamente temporales, van a pasar, y sin embargo parecen que ser más importantes para el corazón de muchos creyentes. Pero Dios, insisto, y ese es el tema de hoy, quiere vivir en el corazón de su pueblo continuamente. Hermanos, no se trata de contarle al vecino que se leyó 3 capítulos de Hebreos, o que se estuvo en una reunión muy ungida, o que esta semana hubo 4 reuniones en la iglesia. Eso es lo que a veces se piensa que es el cristianismo. No se trata de si compraste la más cara traducción de la Biblia o si tu iglesia es la más grande. Se trata realmente de que no importa la Biblia que tú tengas, la iglesia que tengas, el pastor que tengas, se trata de realmente vivir junto con Dios. Se trata de que Dios se muestre a través de ti, porque vive dentro de ti. Consideremos 3 pasajes. Juan 14, del 21 al 26, aunque voy a mirar solamente unos versículos salteados. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primero nos habla de que el amor verdadero es obediencia. Versículo 23, Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará al obediente, y vendremos a él
y haremos morada con Él. Esta palabra la hemos usado mucho en los últimos años para hacernos caer en cuenta, para que nuestro corazón se deje tocar, entendiendo que Dios no es un Dios de iglesias, ni siquiera es un Dios de Biblias, ni un Dios de doctrinas ni de teologías. Es un Dios vivo que quiere vivir en una morada viva. Tú, tu corazón. Vendremos a ti y haremos morada contigo, si tú le amas y guardas su palabra. Decía el versículo 23. El versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, todo arranca desde la obediencia. Con la obediencia se construye una relación cercana e íntima con el Padre. El Padre y el Hijo vienen a morar, porque el Espíritu ya está allí. Y el Espíritu se encarga entonces de dirigir en la doctrina, en la verdad, a ese creyente que quiere caminar con Dios. El Espíritu Santo enseña todas las cosas y las recuerda. Entonces este creyente es un verdadero hijo de Dios porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. Entonces, también aquí hay la descripción de una relación cercana, afectiva, íntima, cerrada, donde el Espíritu es conocido por nosotros. Pero pastor, ¿cómo así que conocemos al Espíritu que es invisible? Uno empieza a entender cómo es que el Espíritu lo guía, lo enseña, lo ministra, le muestra dónde está la verdad, dónde está el error. Dice, Él vive en vosotros, el Espíritu Santo, para que veamos que es toda la Trinidad morando. Arriba decía que Dios el Padre con el Hijo vendrían a hacer morada, y aquí dice que Él vive en nosotros, el Espíritu Santo, y estará en vosotros. ¿Bien? Dios quiere vivir en ti. De hecho, está viviendo, pero quiere vivir una vida espiritual, una vida que tú sientas de una calidad mucho más allá de cualquier descripción de cualquier pastor, por muy conocedor que sea de la doctrina. Esto te toca descubrirlo a ti. ¿Cómo es que la Trinidad vive dentro de ti y desarrolla esa relación contigo? ¿Cómo es que tú puedes caminar confiadamente por cualquier parte a sabiendas de que el Señor te va a sacar a bendición? ¿Cómo es que si tú estás leyendo algo que no corresponde, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: no, hijo, eso no es verdad? Y el tercer pasaje era Juan 6:56, donde el Señor Jesucristo nos dice cómo vivir con Él. El que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Otras veces lo he explicado. Comer la carne del Señor, la parte física del Señor, es hacer las obras que Él hizo, seguir el camino que Él caminó, empezar a pensar como Él piensa. Beber la sangre del Señor es la sangre que limpia, es la sangre que da vida. Entonces, cuando yo busco la palabra, busco la comunión con el Señor, estoy comiendo la carne porque estoy sabiendo cómo fue que Cristo obró, y estoy bebiendo su sangre porque en la palabra está la vida también, es el verbo. Está entrando a mí, me está alimentando. Yo entonces cada vez estoy más capacitado para mantenerme en Él, para vivir en Él y para que Él se manifieste en mí y viva en mí. Esto que estoy diciendo es un milagro
que quebranta, que cuando tú lo meditas y lo has conocido, te hace caer en gratitud ante ese Dios tan maravilloso que dio esta provisión para ti. Porque cuando tú vives con la Trinidad, entonces la vida cambia completamente de color, de aroma, de visión. Tú te enfrentas a un problema de una manera totalmente diferente. Tú asumes cada circunstancia de la vida de una manera espiritual, gozosa, con visión del cielo. Entonces, yo no le puedo pedir a un carnal que entienda esta palabra. Solamente aquel que ha empezado a caminar en el Espíritu puede entender lo que es vivir con Dios. Dios ya está viviendo en ti. Te lo repito. ¿Por qué lo repito? Porque es que a veces, hermanos, se nos olvida. A veces caminamos muy rápidamente, no digo alegremente, rápidamente, muy estresadamente, porque se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que Él está dentro de nuestro corazón, pensamientos, sentimientos, emociones. Todo lo podría controlar y convertir todo eso en bendición. Y por otro lado, podemos seguir considerando más palabra. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo estoy acogido a la presencia del Altísimo que mora en mí, entonces todo el día, toda la noche, su sombra me cobija, me protege, como una mamá gallina arrinconándome a mí debajo de sus alas, como pollito, protegido. Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, este me gusta mucho, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vean la obra del Señor. Soy humilde, reconozco que necesito de Dios continuamente, lo busco, lo obedezco y entonces Él me da vida, me reaviva, me vivifica. Todo mi ser, hasta mi cuerpo, si está dolorido, quebrantado por enfermedad o por mucho ejercicio, mucho trabajo, yo puedo llegar en confianza, decirle, Señor, mira cómo estoy, te entrego mi cuerpo, yo creo que tú estás ahí, confío en que tú me estás oyendo y sabes cuáles son mis necesidades, sabes que mi cuerpo está golpeado y que mañana necesito volver a trabajar. Por favor, dame hoy la fuerza para que mañana esté renovado. Cuando yo creo eso tan sencillo, el Señor lo hace. Vemos el milagro. ¿Por qué como cristianos desperdiciamos tanta oración y tanto milagro? ¿Por qué desperdiciamos tanta obra tan magnífica de Dios en nuestras vidas? No veo bien, Señor, mejora mi vista. Señor, mi pensamiento está torpe, límpiame. Señor, no puedo concentrarme en la lectura, ayúdame. Señor, tengo que pagar este recibo. También, sí, esa es una queja que es frecuente, pero yo estoy hablando de tantas otras necesidades que pueden ser un motivo por el cual yo estoy continuamente hablando con mi Padre Celestial. Papá Dios, aquí está tu hijito necesitado otra vez. Tómame, Señor. Yo soy tu problema. Yo no tengo problemas porque te los entrego a ti. Solucióname, por favor. Ayúdame. Modifica esto. Primera de Juan 2:24. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
esta palabra que se enseña, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿cómo se logra la obediencia? Oyendo la palabra, pero oyéndola con corazón especial, corazón dócil y humilde. No oír porque sí, es una conferencia, es un seminario, es una doctrina. No, eso no sirve. Eso es acumular conocimiento intelectual. Es una actitud donde yo digo, Señor, hoy tú me estás hablando. Temprano con el devocional, Señor. Me mandaron un devocional un poco largo, que es artera. He oído, ¿saben?, entre paréntesis, a muchos cristianos quejarse de porque reciben un devocional muy largo. En vez de decir, uy, Señor, ¿cuántos tesoros hay aquí? ¿Qué me vas a enseñar hoy? El Señor de pronto manda a un hermano cristiano a que hable conmigo sobre un tema que yo tenía pendiente de resolver. Señor, tú me estás hablando a través de mi hermano. Señor, o ahora me vas a hablar a través de la enseñanza. Tú hablas continuamente, Señor. Entonces dame ese corazón de oyente humilde. Eso es lo que se llama ser discípulo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo pienso que este versículo, que está compuesto de dos partes, porque la primera habla de los falsos profetas, la segunda también, pero muestra otra realidad. Esa segunda parte se olvida, o no se cree, o nunca se ha leído, porque son muchos cristianos que parecen vivir de manera que el que está en el mundo es mayor para ellos que el que los creó, que el que está en ellos, que el Dios que quiere morar en sus corazones. Aclaro, Dios es más grande que cualquier criatura y Satanás, cuando era Lucifer, fue creado. Pero pareciera que a veces Lucifer es más grande, porque los miedos nos ganan, porque la falta de buscar la presencia de Dios nos gana, la pereza, la falta de leer. Y esa no es la vida cristiana. Apocalipsis 3:20 al 21. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquí el Señor está hablándote en presente. Él siempre está a la puerta de tu corazón, siempre te está llamando. Si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a ti, cenará contigo y tú con Él. Es una promesa del propio Señor Jesucristo, hablando en Apocalipsis a una iglesia de las 7, específicamente a la Odisea, la iglesia que creía que lo tenía todo. Le está diciendo, iglesia cristiana, entre comillas, tienen que dejarme entrar en su vida. Cristianos de la iglesia cristiana, déjenme entrar y entonces conocerán banquete, verán vida abundante. Y dice, versículo 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si hay vencedores es porque hay vencidos también. Y vencidos son aquellos que nunca dejaron entrar al Señor por la puerta de su corazón. Nunca hubo banquete porque no le creyeron. Pero los vencedores no solo ven una vida abundante, sino una vida eterna, dichosa, llena de propósito. Una vida eterna anhelante, es decir, que es merecedora de ser anhelada, mejor. Una vida eterna que es como un sueño que queremos vivir cuanto antes. Entonces el verdadero cristiano está diciendo, ven, Señor Jesús, no demores más, ven. Y 2 versículos de
Salmos. Salmo 119:2. No sé cómo hayas oído esta palabra, pero llegó el momento de poner todo el corazón. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazón. Y cuando los dos se encuentren, vida gloriosa la que se va a desarrollar. Dichosos o bienaventurados. Y el Salmo 145:18. Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. No es cualquier invocación, es una invocación con corazón sincero, transparente, corazón hambriento, necesitado de Dios, como el de un ciervo que brama por las aguas. Bueno, en resumen, el Señor sabe cuáles son estos tiempos que estamos viviendo, tanto el tiempo de diciembre como el fin del año 2023, como el preámbulo del inicio del año 2024, con las dificultades que van incrementándose año por año, con las festividades que tienden a ser mundanas antes que espirituales, y por eso nos recuerda que el propósito no solo del fin de año, sino de todo el año, de cada día, es el de que tengamos una relación donde estamos hambrientos de Dios, buscándolo con todas las fuerzas, procurando desocupar nuestro corazón en Él y llenarlo de Él, tener una relación de matrimonio comprometido con Él, cercano e íntimo. Esa es la invitación que el Señor nos hace esta semana. Esperamos ver cuál nos va a hacer la semana entrante, ya terminando el año definitivamente. Amén y amén.